nos metemos con los apuntes del caminante. Hoy está con nosotros, aquí con presencia efectiva, en el estudio de la radio, está Mirta. Mirta, buen día, bienvenida, ¿cómo andas? Buen día, aquí ando, corriendo de la feria al estudio de radio, bueno, haciendo lo posible por estar, pero bueno, con muchas tareas. Seguro, me imagino, con gran actividad ahí en la feria solidaria siempre. Bueno, y en este capítulo habíamos estado hablando de, recordar un poquito algunas cuestiones vinculadas a una técnica que en particular sé que a vos te gusta mucho. Me gusta mucho, amo esa técnica, es una herramienta. La verdad que cada día hay un desafío para aplicarla. Hace años que yo la practico y que me formé un poco en varios cursos, pero es fantástica. Yo creo que, como yo llegué un poco tarde, vamos a hacer como una introducción y después tendremos que retomarlo, porque en realidad hay bastante para decir. La técnica arranca ya con un nombre raro, porque se llama el Ho'oponopono, y la gente cuando vos decís, primero que no pueden escribir ni decir el nombre, ¿qué? Dicen Ho'oponopono, que en realidad es una técnica hawaiana que viene de una sabiduría milenaria, ancestral, que se origina en Hawái, en un pueblo originario que son los cajunas. Ellos para ellos no era una técnica, era un modo de vida, era un principio de sus valores. Es una técnica que fundamentalmente se conoce también como la técnica del perdón, porque lo que pretende es tratar de perdonar la situación que nos está ocurriendo y aprender a reconocer que hay algo que nosotros podemos cambiar en eso. Y esto es bastante desafiante porque cuando a vos te ocurre algo muy grave por afuera, en una situación de vida muy difícil, es muy difícil como ser humano pensar, y yo esto acá qué tengo que perdonar, yo qué culpa tengo, me pasó esto, me sucedió esta desgracia y todavía encima tengo que perdonar, ¿no? Hablo de casos muy fuertes como la pérdida a lo mejor de un ser querido inesperado, una pérdida de un hijo, la pérdida de un hermano, alguien que no estaba como previsto, o qué sé yo, los casos de asesinatos o que sufran, ¿no? Digamos, una criminalización de algo, los abusos, son cosas que, viste, son bastante difíciles de aceptar y de transitar y provocan mucho dolor. Entonces, vamos a pensar en principio, porque para llegar, ese sería el punto final, que yo pudiera aplicar el Ho'oponopono y decir, alivio mi dolor, porque en realidad siempre todas las herramientas, viste que venimos hablando de distintas técnicas o corrientes espirituales o lo que sea, lo que pretenden es aliviar el dolor interno, tratar de que uno recupere la paz con la que se supone que vinimos originalmente. Cuando nacemos y somos chiquitos y uno mira a un bebé, a un niñito muy chico, tienen naturalmente alegría y viven en paz, o sea, la vida funciona de otra manera, ¿no? Los chicos se pelean entre ellos en un partido de fútbol y a los 2 minutos se abrazan y ya pasó todo. Y a medida que vamos creciendo vamos... ¿Qué nos pasa en el medio? Claro, vamos perdiendo esa inocencia de alguna manera, esa pureza de poder separar y decir, la vida tiene un resto de paz. Entonces, lo que hacían los cajunas, voy a contar un poquito lo que es histórico, era ellos como pueblos, que era una aldea cuando se origina y un pueblo muy chico, se reunían una vez por semana en un círculo y hablaban de los problemas que había habido en la aldea. Y esos problemas eran, alguien había robado una gallina, por ejemplo, o alguien había insultado a otro o le había pegado dentro de la comunidad. Entonces se sentaban en ese círculo y se pedían mutuamente perdón y resolvían sus cuestiones desde ese lugar de entendimiento. Pero ¿por qué hacían esto de pedirse perdón unos a otros? Porque en realidad lo que ellos sostienen como filosofía es que lo que pasó ahí afuera me remite a algo que hay adentro mío. Ellos decían algo así,
no en el idioma, yo no podría decirlo en el idioma original. Acá decirlo en el idioma original, hawaiano. No podría decirlo en idioma general, pero decían algo así como que afuera no existe nada, ni nadie. Entonces, hoy en la civilización occidental y en este siglo, diría, como me decís que no existe nada, si fulano está ahí, dijo tal cosa, hizo tal otra, o bueno. Entonces, en realidad lo que ellos dicen es, no existe nadie porque son reflejos de algo que yo tengo que solucionar internamente. Si yo veo un conflicto o hay alguien que me produce un conflicto, el problema no está en ese espejo que yo veo ahí afuera, el problema está adentro. ¿Por qué me molesta eso? A lo mejor a otro no le molesta y a mí sí me está molestando, me ocasiona incomodidad o dolor o lo que sea. Entonces, desde ese lugar de que afuera no hay nadie, es como yo me estoy mirando en un espejo, ya es un replanteo difícil, ¿no? Que lo hemos hablado en otros, ¿no? Nosotros en otros programas hablando de la ley del espejo, tiene que ver con eso. Y la otra cuestión que ellos dicen, por esa razón yo me tengo que hacer 100% responsable de lo que pasa en mi vida. Y esto también es un desafío grande, porque vos decís, bueno, choqué el auto, ¿cómo me voy a hacer? Si yo no tuve la culpa y el otro me chocó, ¿por qué yo me voy a hacer 100% responsable? Pero en realidad no tiene que ver con el choque, sino ¿para qué pasó eso en mi vida? ¿Qué me estaba pasando? ¿Qué pasó que iba tan distraído o que iba tan metido en otro mundo que no pude evitarlo? Y este suceso viene a mostrarme que algo tengo que estar mirando de mí adentro. El tema es qué camino voy recorriendo yo para que desemboque. Resulta complicado, siempre lo conversamos, entender estas cuestiones, por ejemplo, cuando se da alguna enfermedad. Claro. Uno dice, no, pero ¿cómo me voy a querer enfermar? Exacto. El tema es qué camino vas recorriendo vos, más consciente o menos conscientemente, que puede desembocar para llegar a ese punto, en un claro. ataque cardíaco, en una ACV o en alguna cosa un poco peor, Sí, si es que lo viera. Claro, es eso justamente, pero en realidad no es el hecho en sí, Claro. tercera dimensión o realidad, como vos quieras que llamemos, sino esto. Hay algo que yo necesitaba pasar por esta experiencia para volver a mí y mirarme y decir qué estoy haciendo yo con mi vida en ese caso, ¿no? Si estoy viviendo aceleradamente o qué necesito yo, necesito un tiempo de reposo, de descanso, necesito volver a barajar y dar de nuevo, como dicen, y de eso se trata. Yo creo que el principio fundamental es pensar que cualquiera de las herramientas de las que nosotros siempre hablamos acá, porque hay infinidad de caminos, siempre tienen un precepto único, esencial, que es esto de vivir uno en paz y ser feliz, que no es poca cosa. Y no estamos preparados, no tenemos el chip para llevar adelante eso, porque en verdad uno a veces pasa por momentos de paz y de felicidad y ni siquiera los registra, ¿viste? Por todo lo que implica la cotidianeidad, la tarea, el cansancio físico cuando llegas. Sin embargo, si uno pudiera meterse 2 minutos, parar y meterse y decir, estoy bien, a pesar de todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, los cajunas diseñaron, ellos lo aplicaron solamente para su pueblo y tenía esa función colectiva. Y durante miles de años se hizo así, hasta que empiezan a tomar contacto con la evolución de los tiempos, con las otras civilizaciones, y se occidentaliza en un momento dado esa técnica. ¿Cómo se hace? A través de una descendiente, que es la primera, Morna Simeona se llamaba, que es común, porque lo que ellos cuentan es que las mediadoras eran las mujeres, siempre en esas reuniones de cajunas. Es decir, como que estaba la mujer sabia, lo que diríamos nosotros ahora, la jefa de la tribu, la matriarca, los distintos nombres, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, una de esas mujeres, y esas mujeres se transmitían de generación en generación estos principios de la sabiduría. Y, bueno, la que lo traslada, la que lo trae al occidente es Morna Simeona,
que lo que trata de hacer también es cómo aplicar esa situación, esa herramienta colectiva a nivel individual. Es decir, ella empieza a trasladar esos preceptos y da tips, si vos querés, dentro de la herramienta, para que cada uno pueda aplicar a sí mismo sin estar en un colectivo. O sea, no es necesario que estemos en un círculo para poder aplicar Ho'oponopono. Hoy se reconoce como una técnica de trabajo individual. Entonces, bueno, después de ella viene el doctor Len, que es el gran referente porque es el que hace era un médico, ¿no? El que la hace más conocida. Claro, la técnica. Claro. Así que bueno, si querés, no sé cómo estamos de tiempo, ¿estamos bien? Tenemos 5 minutitos. Ah, bueno. El doctor Len es un médico psiquiatra que él sufre una enfermedad grave y se tiene que volver. Él estaba en Estados Unidos, se tiene que volver a su lugar de origen, a su familia, y ahí lo obligan a aplicar Ho'oponopono en todos los aspectos de su vida, trabajar con él mismo para sanar y se cura. Entonces él asume el compromiso de experimentarlo en el exterior para poder aplicarlo, que la gente, entienda a partir de verlo comprobado en una experiencia, porque nos pasa a los hombres esto, es que necesitamos ver el ejemplo concreto para poder creer, ver para creer, decía Santo Tomás, así que seguimos con ese precepto. Y él lo aplica en un pabellón de enfermos mentales. Él se va como a trabajar en una clínica y se pone a trabajar y trabaja, pide un lugar. Lo único que le pide al director del hospital es que le asigne una oficina. Y allí hay un pabellón de presos, que son presos, que muchos son presos y enfermos mentales, que muchos estaban atados a las camas porque no se podía contenerlos. No duraban los médicos, no duraban las enfermeras, porque era gente muy violenta, difícil de contener. Entonces él pide una oficina para trabajar en ese lugar y durante todos los días de trabajo, las 8 horas, él estaba encerrado en esa oficina. Pide todos los expedientes y legajos de los enfermos del piso. Y no salía de ahí. Todo el día estaba ahí con los expedientes. Entonces, al poco tiempo empieza a haber cambios en el pabellón. O sea, los más violentos empiezan a bajar sus niveles de violencia, los enfermos empiezan como a recuperarse, se mejora en general toda la situación hasta que se van, solucionando todos los problemas y todos los pacientes van siendo externados, o sea, se curan y van saliendo del lugar. Se crea después como una oficina de empleo, como un taller de oficios y demás, y se van recuperando, porque hay que pensar que eran enfermos mentales graves y se van recuperando. Entonces sonaba como muy mágico, ¿no? Entonces le preguntan al doctor Len qué hizo él para curar a esa gente. Pues terminan cerrando el pabellón. Y él dice, yo no hice nada, simplemente lo que hice fue trabajar todos los días con cada legajo, y a cada legajo que tenía la foto, yo lo miraba a esa foto y le decía, lo siento, perdón, gracias, te amo. Y ahí surge la fórmula que hoy es conocida en el mundo, la que mucha gente que vos le decís, conocés el Ho'oponopono y te dice la fórmula, lo siento, perdón, gracias, te amo. Entonces, ¿qué significaba eso? Significaba que él a cada persona que ni siquiera lo fue a ver nunca, le estaba pidiendo perdón porque lo estaba viendo con un cristal opaco o mal, que es lo que hacemos siempre. O sea, nosotros miramos a las personas y miramos el exterior y la idea preconcebida que tenemos sobre quién puede ser esa persona, aunque no la hayamos tratado, pero porque es de determinada profesión o determinada historia que conocemos, cuando lo miramos ya lo estamos juzgando internamente. O sea, el pensamiento nuestro está volando antes. No, pero viste que no sé qué, seguro que es así y lo demás. Lo hacemos todos los días y todos. Entonces él lo que dice, yo lo que hacía era perdonar a esa persona por los juicios que yo tenía sobre esa persona, porque en realidad era una memoria mía
algo vivido, algo guardado, que hacía que yo piense mal y que tú estuviera viendo a ese enfermo, ese loco, ese demente, a lo que quisieras. Y así todos los días, 8 horas, decía, increíble, la voluntad, increíble, pero bueno, era su compromiso de poder demostrar que se sanaba con esa técnica. Y allí surge la gran, digamos, la gran explosión al mundo de cuando se empieza a desarrollar esta técnica. A la Argentina llega por una argentina que vivía en Estados Unidos, que es Mabel Katz, que fue discípula del doctor Len. Ella era contadora, no tenía nada que ver, nunca había creído en nada, era atea, dice judía, atea, decía todos los condimentos. Y su vida se dio vuelta a partir de empezar a participar en los seminarios, y terminó ella siendo también una discípula, como discípula, una orientadora y una gran difusora de la técnica. Lo sigue aún haciendo por el mundo. Lo vamos a retomar el próximo sábado, seguramente, el tema. Porque hay que explicar por qué decimos esa fórmula. Hay que explicar por qué se dice eso, pero además eso dispara, cuando vos decías esto de hacerse responsable, de inmediato a mí se me viene el curso de milagros. Cuando hablabas del perdón, se me viene el curso de milagros. Hay gente que está escuchando y que los va siguiendo por ahí en sábado atrasado y dice, curso de milagros, pero ya lo mencionaron y nunca se metieron. Bueno, esperen, no sean ansiosos. Yo digo que ya viene. Claro, esto que está comentando Mirta dispara para ese lado también. Claro, porque hay muchos puntos en común. Por supuesto. Y además cuando vos decías esto de, bueno, afuera en realidad lo que hay es un reflejo, un síntoma, pero el proceso es interno. Ahí se me viene el libro de Hermes, ¿sí? Que habla de los 7 principios que gobiernan el universo y que uno de ellos tiene que ver con cómo es arriba desde abajo, cómo es adentro desde afuera, porque el universo es mental y arranca todo desde ese lugar y desde ahí hacia afuera. Así que bueno, tiene como varias vertientes. Claro, lo interesante de cualquier camino de evolución o crecimiento, que no tiene nada que ver con religión, que no tiene nada que ver, todos tenemos nuestras propias creencias, aun cuando digamos que somos ateos de una religión. Bueno, ahí adentro hay una creencia también. Claro. No creo en nada de esto, hay un principio tuyo. Entonces, yo creo que lo interesante, y siempre esto lo hemos charlado nosotros individualmente, es cuando llega el momento en que descubrís esto que vos decís, de que todos los caminos van hacia el mismo punto. Es cierto que todos los caminos conducen a Roma. Sí, seguro. Nos quedamos con eso y con ganas además para el próximo sábado, Mirta, para explicar bien en qué circunstancias se aplica, aprovecha, cómo se aplica, por supuesto. Y está al alcance de todos y no cuesta dinero. Uy, en este momento, qué bárbaro. Gracias, Mirta, por la presencia, como siempre. Gracias a usted.